Bueno, como recién mencionaron, soy Tomás Schierenbeck, doctorando en estudios interdisciplinarios de Europa y América Latina por la por la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la UNLP y la Universidad de Rostock en Alemania. Dentro de esta presentación formaría parte del inicio de mi tesis doctoral, que versa sobre el rol del Argentinisches Wochenblatt como un referente cultural dentro de la comunidad germanoparlante de Argentina en la posguerra. Sucintamente quisiera decir que esta ponencia se estructura en tres partes, una breve, o intentará ser breve, que es una contextualización sobre la comunidad germanoparlante de Argentina durante los años 40 y el Argentinisches Wochenblatt como empresa. Una segunda parte que en verdad es algo mínimo, pero es desde donde yo me planto para estudiar el Argentinisches Wochenblatt como una publicación periódica dentro de una colectividad o una comunidad dentro de la comunidad germanoparlante, y luego sí dar cuenta de la cobertura del juicio por el semanario. Bien. Algunos simples datos, pero que me parece que son importantes de reponer. La comunidad germanoparlante en Argentina para los años 40 estaba estimado en un número de 250.000, 300.000 personas que tenían a la lengua alemana como primera lengua, como lengua materna. Geográficamente está distribuida principalmente en las zonas urbanas del país, y en particular en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Como seguramente muchos de ustedes sepan, la comunidad germanoparlante, luego del final de la Primera Guerra Mundial, durante los años 20, con la formación de la República de Weimar, entra en una especie de espiral de confrontación hacia su interior, donde primero se subdividen entre quienes apoyaban a la República y quienes pretendían volver a un sistema monárquico, y que desde allí se va a ir formando cada vez más violentamente hasta terminar en una ruptura casi total entre aquellos que apoyaban el fascismo y quienes tenían una postura antifascista. Estos posicionamientos se reprodujeron en lo que se denomina las instituciones étnicas, por ejemplo en las escuelas, lo que se denominarían escuelas bilingües, llega al punto tal de que usa materiales didácticos diferentes. En las asociaciones y clubes, por supuesto que ahí se pretendía no interferir entre quienes tomaban una u otra posición política, y por supuesto la cuestión de la prensa, que ya ha sido muy bien estudiada entre aquellos que apoyaron al fascismo, apoyaron al régimen nazi, como principalmente el Deutsche Zeitung, y su semanario La Plata Post, pero que también estuvieron del Trommel, y varias publicaciones más que tomaron esa posición, y luego aquellas que apoyaron o tenían una postura antifascista como Das Anderes Deutschland, el Comité Austríaco, y la que veremos ahora, que es el Argentinisches Wochenblatt. Como les decía, el Argentinisches Wochenblatt es el semanario de la editorial alemana. La familia alemana hasta el día de hoy sigue publicando su versión, la que en ese momento era su versión diaria, que era el Argentinisches Tageblatt. El Argentinisches Tageblatt llegó, y es como un dato muy importante, llegó a tener durante los años 40 más de 50.000 números, tiradas de hasta más de 50.000, o eso es lo que se estima, y funcionaba como un diario de las noticias más periódicas, vamos a decirle, del día a día. El Wochenblatt, en cambio, tiene otra función. Es un semanario que para algunos funciona como una especie de revista, y que su punto de... sus lectores van a estar más bien circunscritos a las provincias y a los territorios nacionales, como a los países de la región.
Este semanario se va a distribuir tanto en Argentina, como si mencionamos, pero también en Chile, Uruguay, Venezuela, Brasil. Tiene otra fisionomía también, ahora lo mencionaré, es un semanario que básicamente lo que hace es recopilar las noticias más importantes de lo que sucede en la semana. Es un resumen, digamos. Como recién mencionábamos, es un semanario que toma una postura liberal y democrática. Y un dato no menor es que toma esa mayor popularidad cuando asciende el fascismo y se produce el último proceso migratorio de aquellos exiliados que se escapan del régimen nazi. Lo que recién le mencionaba, y esto es una simple consideración teórica, que es de donde yo me planto, tomar el Wochenblatt como una publicación periódica, que esto como artefacto cultural, que pone en circulación, legitima y construye políticas culturales o tradiciones, prácticas relevantes para ellas mismas a través de sus acciones, y obviamente es como un periódico que forma parte de una comunidad migrante o inmigrante o lingüística, plantea, proyecta la formación de una comunidad imaginada entre sus lectores. Exactamente. Bien, ya metiéndonos en el juicio en Bergen-Belsen, tal vez queda un poco más opacado por los juicios de Dachau y de Auschwitz. Este es un juicio que se produce en la ciudad de Lunenburg entre septiembre y noviembre de 1945. Se va a imputar a 46 personas, entre agentes de las SS y capos. Uno de ellos muere, por eso el juicio termina siendo ante 45 personas. A estos se los va a incriminar por crímenes de guerra, a diferencia de Auschwitz a diferencia de el juicio de Dachau, que es también por crímenes contra la humanidad, y hasta hacer un campo de concentración que se encontraba en la zona de ocupación británica o zona de administración británica durante la posguerra, son juzgados por una corte británica, tanto los jueces como los abogados de los acusados, vamos a decir, son británicos. Dentro de estos 45, las figuras más importantes son Joseph Kramer, Hosler, que eran parte de la cúpula más alta dentro del campo de Auschwitz, y Irma Grese y Johanna Bormann, también luego muy conocidas por sus actos contra la humanidad. Una breve mención, se los acusa por las acciones en Auschwitz y en Bergen-Belsen, porque en verdad estos agentes de la SS y capos trabajaron hasta enero, hasta la llegada del Ejército Rojo al campo de Auschwitz, hasta su liberación, en este campo de concentración, y luego ellos se van hasta Bergen-Belsen, donde Bergen-Belsen se había transformado en el último tiempo en una especie de campo de concentración de recopilación de prisioneros de guerra y ante la avanzada del Ejército Rojo. Ya metiéndonos en la recepción y la mediación que hay en este juicio, como seguramente sepan, el Tageblatt y el Wochenblatt no tienen reporteros, digamos, en Europa, entonces su forma de recibir la información es mediante la mediación de la empresa Reuters y Associated Press, donde principalmente, y esto es una característica general de todas las noticias referidas a todos los juicios que hubo, es que se hace principalmente hincapié en los testimonios, tanto de los defensores como de las víctimas. Y hay una cuestión de reponer siempre la oralidad, y que esto lo diferencia como ejercicio de mediación a lo que hicieron otros periódicos de tirada nacional, como, disculpen las fotos, pero no tenía otra forma de exponerlo, como el diario Crítica, que sí expuso fotos tanto del campo de concentración cuando fue su liberación,
como también expuso las fotos de los acusados, durante esa liberación. El Wochenblatt, al igual que el diario La Nación, decide no publicar fotos, y las fotos que publican son, digamos, intentando no mostrar la crueldad o lo que los propios testimonios estaban exponiendo, que es lo que vamos a ver ahora. Nosotros lo que queríamos, yo me propuse hacer, es ver cómo es ese ejercicio de mediación de un diario que no quiere mostrar fotos, pero a su vez tiene una posición clara dentro de la comunidad, y al mismo tiempo tiene que recuperar los testimonios digamos, para reponer en el juicio. Entonces yo aquí recuperé, o planteo tres hipótesis o tres formas en que el juicio marcó su posición, repuso respecto al juicio qué sucedió, y al mismo tiempo, digamos, logró exponer los crímenes sin mostrar estas fotos, digamos. En primer lugar, lo que yo denominé exposición textual de aquellos testimonios que reconocían a los acusados como los perpetradores, y esto me refiero que durante el juicio dura 2 meses, que yo lo mencioné, entre septiembre y noviembre. Durante el primer mes, donde testimonian las víctimas, al menos hay 30 testimonios como este que yo aquí repuse, donde es una clara exposición, este es de Ada Vinco, donde se expone básicamente lo que sucedió, un acto con fecha, lugar, digamos, tiempo y lugar determinado, y donde estas víctimas pueden reconocer a los propios acusados en el juicio. Aquí está, en estos, yo aquí nada más recuperé algunos nombres que dentro de este son muy conocidos, que es Ada Vinco, Sofía Lipska, Fritz Leo, Marcel Bauchmann, por ejemplo. Marcel Bauchmann es el primero que va a testimoniar del trabajo esclavo entre Birkenau y la IG Farben, que era una empresa que producía y utilizaba el trabajo esclavo de los prisioneros en el campo. Esta es como una primera idea general, y yo creo que es como el inicio de las formas en que que el semanario logró exponer por primera vez, por fuera de las noticias generales, lo que había sucedido. Luego, creo que esto es una estrategia por parte del diario, ante no tener un reportero propio, en las formas de cómo exponer su posición, pero además también cómo dar cuenta de lo que estaban declarando los acusados. Y a esto me refiero a que, por ejemplo, el Wochenblatt va a hacer un ejercicio a mí me parece muy astuto, que es sobre el propio testimonio que tienen los victimarios, que está, digamos, es un textual, es una transcripción, va a recortar pedacitos y lo va a poner como título, de forma tal de exponer lo que estaban defendiendo o lo que ellos intentaban declarar como algo, o contradecir a los testimonios. Por ejemplo, bueno, el último aquí que repuse, que es el abogado de Kramer, que dice que las experiencias llevadas a cabo con los prisioneros en Auschwitz pueden ser útiles para la humanidad, que es el apartado aquí que está aquí debajo, el recorte de ahí debajo. O, por ejemplo, que dice el tercero, que dice Joseph Kramer cree en Dios, compasión por los prisioneros, donde él en ese momento expone que había enviado cartas digamos, a los altos mandos para que lo ayudaran en el campo de concentración, porque la gente se estaba muriendo. Bueno. Siempre busca con el sarcasmo y con la ironía exponer, digamos, esas contradicciones.
por ejemplo, creo que tal vez lo deben conocer, el caso de Bormann. Bormann era estaba encargado de la seguridad técnicamente del campo de concentración, y durante un mes entero hay testimonios que le van a acusar de que usaba a sus perros para atacar a sus prisioneros. Eh, Tomás, y discúlpame, te 5 minutos, 5 minutos. ¿no? Sí, Sí. gracias. Eh, y cuando ella testimonia, plantea que su perro se portaba bien, y que hasta los prisioneros jugaban con su perro. Bueno. Y una última idea general es la representación discursiva de los acusados como sujetos apáticos, y esto es, nuevamente, en esas transcripciones de testimonios donde tanto se hace hincapié en esto, en el lenguaje y en los gestos corporales, o en las formas de actuar cuando un testimonio lo estaba acusando. O qué sucedía cuando después, por ejemplo, después de haber visto las películas que los ingleses y los rusos habían filmado en los campos en las liberaciones, en los campos de concentración, que son muy conocidas, cuál es la posición que hicieron, qué hacían ellos. Y creo que como algo más, como una nota simbólica que un poco resume esto, es una que la traducción sería: ya es demasiado aburrido, que dice: a pesar de los largos y terribles informes y acusaciones que diariamente les presentan los testigos, no se los ha visto disminuidos ni afectados por el hecho de que sus vidas dependen de la decisión del tribunal, a punto tal que su indiferencia parece ir en aumento. Y esto va a colación de que, por ejemplo, se ríen durante los testimonios, piden comida, piden agua, café, lo que fuese, durante el juicio, y así sucesivamente. Simplemente para terminar esta exposición, y para contaros un poco cómo termina. De los 45 imputados se declara frente a uno, entre ellos Kramer, Osler, Bormann y Gresser, y me había faltado mencionar a Fritz Klein, que es un médico, el médico que habíamos repuesto ahí en el testimonio. Se los declara culpables y se los condena a pena de muerte. A 11 de ellos, que son todos agentes de la SS. Y en sus resumidas cuentas, se los va a lograr incriminar a partir de toda esa recopilación de testimonios y de la exposición de las películas, como criminales que habían cometido crímenes de guerra, digamos. Y la única, aquí yo la quise reponer porque me pareció como interesante, que es casi la única exposición de qué sucedía por fuera del juicio dentro de estas noticias, fue la población civil de una ciudad como Lüneburg, que es muy pequeña hasta el día de hoy. Y es esto, digamos, la creencia generalizada entre los alemanes de que todos debían haber sido culpabilizados, pero que no fue así. Y para terminar, a estos 11 condenados, se los aparta, digamos, se los lleva por fuera de la ciudad y se los va a colgar, se los va sí, con pena de muerte, el 13 de diciembre en la ciudad de Hamelin, otra ciudad que estaba bajo la zona de administración británica. Y estas muertes, digamos, se ocultan durante un tiempo, porque por una cuestión de seguridad, de que no se sabía qué podía suceder, y se los cuelga, y a partir de esa noticia lo que va a suceder es que, bueno, el juicio de Bergen-Belsen había terminado, desaparece de los periódicos, pero justo se estaba dando inicio, bueno, en las primeras semanas del juicio de Dachau, y pues se retorna en una experiencia de espiral nuevamente con lo mismo, testimonios en Dachau, y un desarrollo muy similar a este. Bueno, eso fue todo, espero no haberlos aburrido.
Muchas gracias.